Bienvenidos al episodio número 7 de Podscal. El día de hoy tenemos como invitado a Hernán Galindo. Hola, ¿cómo estás? Pues muy contento que estén aquí, bienvenidos y pues muy suertudo con el número 7. Qué gusto, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pero para las personas que no te conocen, ¿podrías platicarnos un poquito de tu trayectoria? Como no, yo soy Hernán Galindo, soy dramaturgo y soy director de teatro, nada más desde hace 40 años. Y la verdad es que el teatro es una disciplina que siempre me ha fascinado y que la he tomado como vehículo para contar historias, porque me gusta por medio del drama hacer que la gente reflexione, compartir ideas, compartir pensamientos, compartir costumbres y también que el espectador de alguna forma se emocione, se sensibilice o incluso llegue a sentirse hasta perturbado, ¿no? Finalmente el teatro provoca todas estas emociones. Sí, justo pues al final el teatro es un reflejo de la vida y la vida tiene todo un sub y baja de emociones. ¿Podrías platicarnos de cómo fue tu primer encuentro con el teatro? Sí, muy joven, desde la secundaria a los 14 años. Esto fue hablando precisamente de la cuestión escénica, ¿no? Entré al grupo de teatro de la secundaria y pues al poco tiempo ya estábamos ahí encabezando los concursos de teatro escolar y todo esto, ¿no? Pero en cuanto a la dramaturgia y a su narrativa, yo reconozco que tuve mucha influencia de la televisión cuando fui niño y había mucha programación norteamericana aquí en Monterrey y yo practicaba mucho el dibujo y entonces empecé a hacer muchos cómics de las caricaturas o de los programas que yo veía. Te estoy hablando de los 8 años, 7, 8, 9 años. Y entonces ahora hago conciencia que desde entonces a mí lo que me gusta es contar historias, ¿sí? De alguna manera lo que me atrae mucho es atrapar a los espectadores o a los lectores y conducirlos por una historia hasta su desenlace. Qué bello. Y ahora entrando un poco más dentro de lo específico de tu trayectoria, que es director y dramaturgo, ¿podrías platicarnos cómo es que de tantas áreas del teatro decidiste o cómo es que la vida te fue llevando hacia estos rubros? Sí, claro. Pues yo eh, les comentaba que siempre recuerdo al maestro Vicente Leñero porque él comentaba que para, para tener una conciencia de dramaturgo lo mejor era haber pasado por todas las experiencias del teatro, haber sido estudiante, traspunte, asistente, actor, director, porque entonces ya escribías con una conciencia de la escena. Y en ese sentido, yo me fui perfilando primero en la actuación y finalmente a los 20, 21 años, pues me decidí a dirigir y me gustó mucho más, porque si bien el actor es creador de su personaje y de su universo, el director es creador de toda la puesta en escena, ¿sí? En colaboración con todos los creativos, por supuesto. Y luego el dramaturgo pues todavía es mucho más allá, ¿no? Yo sigo creyendo en esta tríada de dramaturgo, director, actor, ¿no? Creo que pues hay muchas maneras de abordarlo. Hay maneras muy tradicionales donde se le respeta al dramaturgo al pie de la letra, donde el director es la única autoridad y donde el actor, bueno, pues es el ente creativo que está en el escenario. Pero sabemos que hay muchas recetas donde conviven estas tres disciplinas para hacer una sola, ¿no? Sí, justo de hecho sí. Usualmente vemos esta triada que habías comentado. Y platícanos, ahorita aprovechando el momento, para las personas claramente que no lo saben, porque todo esto es por medio de audio, estamos en este momento en Casa Musa. ¿Podrías platicarnos de cómo surgió Casa Musa? ¿Cómo no? Bueno, pues una surgió por accidente y dos, su nombre surgió por una puesta en escena que estaba en ese momento
Y tres, yo creo que serían 3 puntos, en realidad que ninguna de estas dos cosas es cierta. En realidad es que siempre deseé tener un espacio propio, porque tener un espacio propio, bueno, tiene dos vertientes. Eh, Tiene muchas exigencias de todo tipo, de tipo legal, de tipo... la continuidad de un espacio es muy difícil, mantener la continuidad con diferentes títulos de obras, eh, la convocatoria para que el espacio siempre esté en movimiento. Y por otro lado, las bondades es que te permite tener un foro con un perfil en el cual tú crees, ¿sí? Y ese perfil, por ejemplo, aquí en Casa Musa un día me lo describió un espectador, yo no lo había pensado, y me dice, ya entendí lo que vengo a ver aquí, es un tipo de teatro de arte y conciencia. Y eso, pues en realidad me gustó mucho, ¿no? Yo creo que en el teatro se pueden jugar perfectamente los dos roles en convivencia, que son los siguientes. El de ser un atractivo entretenimiento y el de tener un producto con gran contenido en su discurso, en su tema, en su planteamiento y en su historia en general. O sea, um, no quisiera sonar frívolo, pero yo les comparto que yo tengo algunos héroes y uno de mis héroes en cine es Spielberg. Me gusta muchísimo. Yo desde que yo tenía 18 años o 19, que surgieron sus películas como Tiburón y Encuentros cercanos del tercer tipo y todo esto, yo he seguido mucho su carrera, que luego da estos giros tan impresionantes como La lista de Schindler o tantas otras películas, ¿no? Y entonces a mí me parece que Spielberg, sin duda, es un tipo tan brillante que sabe combinar eh, los géneros, que sabe combinar la importancia comercial, que sabe combinar la profundidad de los temas y que además goza de lo que hace. Porque a final de cuentas creo que detrás de él, aunque dirija Schindler o aunque dirija uh, tantas otras películas, Lincoln, por ejemplo, que es tremendamente poderosa, siempre hay un niño creativo que está jugando ahí atrás, ¿sabes? Y eso me gusta. Y ahora, justo, qué bueno que lo mencionaste, sobre estas dificultades y estos goces que tiene tener tu propio espacio. ¿Podrías un poco hablarnos de cómo fue el inicio de Casa Musa, Sí. sobre qué tuviste que atravesar? Muchas cosas. Mira, yo vivo aquí, sí, yo tenía la propiedad de enseguida y finalmente pude comprar esta también y las fusioné. Entonces, aquí tengo todo. Aquí tengo casa, aquí tengo oficina, aquí tengo bodega, aquí tengo jardín, aquí tengo foro. Y entonces, pues, muchas personas, sobre todo actores de la Ciudad de México y directores que han venido aquí a Casa Musa a dar talleres, siempre dicen, qué maravilla tener el teatro en tu propia casa, ¿no? Creo que es el sueño de muchos. Y yo todavía como que no lo quiero ni creer porque la verdad creo que he sido muy atrevido. Mira, a lo que me refiero es que el espacio Casa Mucha se ha hecho a base de muchos esfuerzos de todo tipo, ¿no? Y obviamente incluyendo los esfuerzos legales, que es el uso de suelo y los permisos y el buscar estacionamientos aledaños para que estén en convivencia con nosotros y permitan llegar al público, etcétera, ¿no? Y pues todo lo demás, todo lo que indica tener una producción tras otra. Pero la historia comienza así. Yo en realidad construí un salón para ensayar y estábamos ensayando la obra de Las Criadas de Genet que se iba a presentar en otro lado y cuando la íbamos a estrenar, pues resulta que no pudimos porque los derechos estaban ocupados. Entonces, siendo así, nos esperamos durante un año a que los derechos se desocuparan, pero durante ese año hicimos una vez o dos al mes aquí, en lo que ahora es Casa Musa, hicimos funciones para amigos.
con 3, 4 lámparas que iluminaban y todo era muy, muy primario. Y finalmente, cuando ya tuvimos los derechos, el mismo reparto me dijo, maestro, ¿por qué no seguimos haciendo aquí la temporada? Y así comenzó Casa Musa. Y comenzó también, Casa Musa sí la hice yo también pensando en dar cursos y en dar clases, eso sí. Y uno de los primeros que vino fue Alberto Estrella, que es un gran actor y también un gran maestro de teatro. Y Alberto me dijo, Hernán, aquí tiene que ser un teatro. Yo le decía, no, hombre, estás loco, ¿cómo crees? Dijo, no, sí, y bueno, teniendo el ejemplo de él, que en la Ciudad de México tiene el Círculo Teatral, pues me inspiró mucho. Esto sucedió hace 7 años y de esa manera Casa Musa fue creciendo. Luego hicimos más formal el espacio con la cafetería, con su publicidad. Y bueno, te comento que Casa Musa además es una asociación civil. Es decir, no es solamente un negocio. Tiene una inspiración de servicio social y aquí en Casa Musa también hacemos cosas por ciertos grupos vulnerables. Hemos trabajado teatro penitenciario, hemos trabajado con señoras que han pasado por la experiencia del cáncer de mama. Tenemos muchos universitarios y también hemos sido sede de un circuito regional de teatro, regional pero nacional, es decir, es un fenómeno nacional, pero sucede por regiones. Entonces aquí a Casa Musa, el año pasado, en ese puente que hubo entre pandemia que bajaba y que subía, recibimos a 9 grupos de otros estados vecinos y eso fue muy interesante. Wow, sí, justo, de hecho yo me quedo como eh, tratando de procesar toda la información porque sí es mucha. ¿Cómo decidiste que Casa Musa no fuera solamente un negocio, sino que también fuera una asociación? ¿Qué fue lo que te movió a decidir esto? Pues yo creo que definitivamente es el perfil que yo quiero para el espacio, ¿sabes? O sea, yo he estado involucrado en la apertura de otros foros, varios, 3 o 4. Eh, algunos de ellos duraron poco tiempo, otros duraron más, pero en algunos de ellos también yo me retiré. Y me retiré porque la necesidad comercial llevaba al grupo de socios del espacio a hacer cosas de solamente entretenimiento. Y entonces yo siendo más joven no me gustaba invertir mi tiempo en un teatro que solamente fuera como de comedia ligera, ¿no? Que me encanta, digo, no tengo nada en contra de eso. Creo que todo el tipo de teatro cumple una función social muy importante, ¿no? Y la comedia ligera es algo trascendental. La comedia ligera existe desde los griegos, desde el mundo clásico, con Aristófanes y demás. Y siempre ha sido una necesidad para que el pueblo, llamémosle así, pueda desahogarse, ¿no? Pueda reírse de sus gobernantes, pueda reírse de que falte el agua y de que no hay vacunas y de todo eso, ¿no? Y de que rifan aviones y de todas estas cosas. Entonces, pero yo tenía muy claro que eso no es todo el teatro. Y la verdad es que a mí me fascina la comedia, pero la verdad es que prefiero el drama, ¿no? Me gusta mucho la pieza, me gusta mucho la tragedia contemporánea y el teatro de arte inconsciencia. Qué bueno que nos platicas todo esto porque justo al final podemos llegar como a esta reflexión de que te tienes que mover en base a tus valores y a tus ideales y si algo no cumple tu ideal, pues simple y sencillamente buscar otro camino. Y justo, ¿cómo fue que encontraste este perfil de Casa Musa? ¿Fue desde tu ente creativo que fue el que te ayudó a irte rigiendo o cómo? Bueno, es un equilibrio con todo lo que presentamos aquí. Obviamente hay obras de mi autoría y obras que yo también dirijo, pero también hemos tenido temporadas
con obras de teatro universal, de diferentes dramaturgos de Estados Unidos, clásicos incluso, o franceses, mexicanos, por supuesto. Y luego tuvimos otro ciclo en que yo me preocupé por invitar a dramaturgos más que mexicanos, regiomontanos o de Nuevo León, ¿sabes? Entonces hemos tenido obras de varios de ellos, ¿no? De varios de nosotros. Entonces, todo esto hace como esta imagen del espacio, ¿no? Pero a mí me queda muy claro, yo creo que el ingrediente principal es siempre buscar la calidad, que las producciones no sean improvisaciones, ¿no? Eh, y bueno, últimamente también le hemos abierto la puerta desde hace un año a producciones de jóvenes, precisamente a partir de la segunda emisión de Voces de San Pedro, Nuevas Voces. Tuvimos aquí a dos grupos que participaron ahí y la verdad es muy refrescante. Pues luego uno de los directores, que es Shadi Mohamed, que trajo aquí Las Preciosas Ridículas, después ya dirigió una obra que hemos coproducido que es Despertar de Primavera, que tiene, por obvias razones, porque la historia es sobre jóvenes en una escuela, tiene muchos actores jóvenes. Entonces, eso también me importa. Por supuesto que me importa abrir las puertas a nuevos directores. ¿Sí? Qué bueno que te importa esta área porque pues al final del día hay muchas generaciones que están saliendo y que se van a enfrentar al mundo laboral artístico, que es Sí. toda una nueva aventura. ¿Podrías platicarnos de tus ligeros 40 años de experiencia? Eh, ¿Qué es la diferencia que has visto entre cuando comenzaste en el mundo del teatro al mundo del teatro de ahora regiomontano? ¿Hay algo que te haya sorprendido, que te haya llamado la atención en todos estos años? Qué buena pregunta. Es muy amplia, pero es muy buena tu pregunta. Eh, por supuesto, en 4 décadas las cosas yo he visto que han cambiado mucho, para bien y para mal, ¿sabes? De las cosas para bien que te puedo decir es que creo que yo soy parte de una generación y antes que yo hubo también una generación de maestros que han sido trascendentales para la creación del teatro en Monterrey y para la evolución, ¿no? Estoy hablando de mis maestros como Luis Martín, Julián Guajardo, Enrique Fernández, Salvador Ayala, Virgilio Leos, el maestro Sergio García, muchos que pues, han dado su vida completamente por el teatro y han creado semillero tras semillero, ¿no? De actores y algunos directores. Y yo creo que todo estuvo muy bien fundamentado, de alguna forma, el respeto al teatro, ¿no? Antes, perseguir una obra de teatro era buscar dónde estaba editada, quién podría tener el libreto en otro lado. Algo sí creo. La pasión por el teatro no se ha perdido, pero la mística, digamos que es distinta. La mística me refiero a que es una cuestión que de alguna manera emparenta el teatro con la espiritualidad, con el rito, con la ceremonia. Y creo que mucho de ese respeto y de esa mística se ha perdido ante la frivolidad. Vivimos ahora en momentos demasiado veloces y demasiado inmersos en las redes y en la globalización de las comunicaciones que todo pasa demasiado rápido, pero al mismo tiempo todo es como muy ligero. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, un ejemplo de un ejemplo, por ejemplo, es la falta de crítica. Falta realmente que haya críticos preparados que acudan a las salas de teatro y que con sus notas hagan crecer, construyan no solamente a los artistas, sino también a los espectadores, ¿sí? Por un lado. Y por otra parte, no hay autocrítica, porque ahora todo el mundo pone sus obras y luego de pronto hubo esta abundancia de teatro en corto y teatro, microteatro y todo esto,
que las puestas escénicas eran de 15 minutos con repartos flotantes. Y entonces, pues todo esto se aligera mucho verdaderamente no solo la mística, sino la calidad del teatro, ¿no? El peso del teatro. Y esto es algo que ha pasado con el tiempo. Pero fíjate, hay algo interesante. Lo de microteatro y sus hermanos es algo muy divertido, es algo también interesante porque pone en el aparador a los artistas, ¿no? Aunque sea por momentos breves. Sin embargo, creo que para denominarlo teatro total, pues habría que pensarlo, ¿no? Entonces, tiene algo de bueno, tiene algo de que no es muy bueno, pero es algo que con la pandemia, pues prácticamente desapareció. Una de las lógicas razones es que es teatro que se hace en habitaciones, ¿no? Pero yo creo que finalmente ese tipo de teatro va a ser como una corriente de teatro que en algún momento existió. Y al decir corriente yo pienso en un río que el agua va pasando, ¿no? Porque corriente también es el teatro del absurdo, con todo lo poderoso que es y que fue. Todavía se sigue poniendo, pero yo creo que ahora se pone como en una especie de teatro de culto. Sí. Bueno, y podemos ver ejemplos estupendos, nada menos en Broadway. Digo, yo creo que siempre de alguna u otra manera hay un Esperando a Godot con grandes actores, ¿no? Pero es como recordar esta corriente, ¿no? Que sigue diciéndonos cosas, por supuesto, muy importantes, porque sigue ese espíritu que construyó al teatro del absurdo, a lo mejor hoy en día podría estar más vigente que antes por lo absurdo que son tantas cosas como una guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, sí. Sí, han sido muchas cosas las que en 40 años he visto pasar uh, y necesitaría mucho tiempo para hablar de ello, sin duda. ¿Nos puede platicar de algún momento que le haya impactado dentro de su carrera artística? Wow, también es una pregunta muy amplia. Pues mira, yo creo que los impactos son tanto por cosas muy positivas como por experiencias de sucesos negativos, ¿no? Y bueno, dentro de esos sucesos difíciles, pues hay una variedad de cosas, ¿no? Como cuando existían críticos de prensa que realmente te hacían una crítica y te destrozaban, ¿no? Me tocaron un par de esas. Y accidentes fuertes, 2 veces he estado a punto de incendiar teatros, entonces, sí, con cosas de la producción y también de que se nos han caído escenografías y que se nos han accidentado actores varias veces, ¿no? Uh, fíjate, fíjate que yo soy una persona soy un artista, soy un director muy programado, muy calendarizado y con gusto puedo decirte que casi siempre, un par de semanas antes de un estreno, yo ya tengo la puesta en escena prácticamente resuelta en todos sus sentidos. Sin embargo, pues esas 2 semanas sirven muchísimo para que los actores crezcan, ¿no? Con la obra. Y eso, pues, afortunadamente me ha librado de tener algunas otras experiencias. En 40 años y habiendo dirigido más de ciento y tantas entre puestas en escena y espectáculos y cosas así, yo creo que 3 o 4 no he estrenado. Es decir, que hayamos empezado a ensayar y que no se hagan, yo creo que entre 3 o 4. Así. Yo siempre he tratado de ser muy preciso, sobre todo en definir una fecha de estreno. No soy un director, no soy del tipo de los directores que experimentan y experimentan y experimentan. No puedo, no está en mí. Como que pues también tengo que aceptarlo, tampoco está en mí escribir de manera grupal o con algún coautor, no.
lo he hecho mínimas veces y por cuestiones pues muy particulares, ¿no? De la puesta en escena. Pero, sin embargo, sí he experimentado el escribir directamente para un grupo, ¿no? Eso sí, después de haberlos visto trabajar. O sea, sí he tallereado con actores y luego he escrito los textos. No mucho, pero sí lo he hecho. Eso me parece maravilloso también. Una de mis mejores experiencias en toda mi carrera ha sido Palenque Rojo, que fue un espectáculo, bueno, teatral, pero al fin también espectacular, que hicimos, me invitaron a mí a escribir y a dirigir en San Cristóbal de las Casas sobre la leyenda de un personaje maya que fue Canjochitam, que fue un gobernante, el hijo del gobernante de Palenque, que fue raptado por otro grupo, por otro tribu de mayas, y bueno, hay toda una leyenda. Entonces contamos la historia de Canjochitam, pero al mismo tiempo la fusioné con el Popol Vuh, tú sabes que es la Biblia del mundo maya, y fue un espectáculo alucinante porque su narrativa era más que nada en el cuerpo y en la imagen. Era lo que Carballido diría un drama ballet. Y bueno, quiero decirles que hubo más de 1000 representaciones de esa producción, que fue muy bonita, y ahí destaco mucho el nombre de Irán Marina, que fue un joven productor que en vez de apostarle a hacer comedias ligeras, le apostó a hacer esto de su tierra, ¿no? Y lo convirtió, duraba como 1 hora y cuarto, y lo convirtió en un atractivo turístico por obvias razones, donde estaba el teatro ubicado en el andador de San Cristóbal de las Casas y todo esto. Pero ahí yo tuve la oportunidad de conocer primero a los integrantes de la compañía que también fueron audicionados, y todos eran mayas. Y algunos de la mitad de ellos, te estoy hablando de 30 personas más o menos, la mitad de ellos vivían en la selva y trabajaban en la selva, y otros vivían ahí en San Cristóbal de las Casas. Entonces, además, mira, justo arriba de la lámpara, allá dice Palenque Rojo, y es la imagen de Canjochitam, ¿sí? Bueno, entonces, y el productor realmente invirtió en esta producción que fue hermosísima, con penachos y máscaras y lanzas, y la verdad, un teatro mexicano de primer nivel. Vino 2 veces a Monterrey, bueno, más bien al Festival Santa Lucía en San Pedro. Vino en 2 ocasiones porque duró desde diciembre del 2007 aproximadamente hasta el 2017. Fue a Miami, fue a muchos lados. Entonces ahí yo tuve esta experiencia de trabajar directamente con la gente y ir escribiendo el texto, pero sobre todo sumergirte en el mundo maya, wow, es algo espectacular. Dentro de este breve tiempo que llevamos, me he dado cuenta que tienes como cierta fijación al final del día a regresar como a lo local y a regresar a lo mexicano. Sí. ¿Tienes alguna razón específica de eso? Bueno, por supuesto, no solamente porque creo que hay un compromiso por parte de nosotros como dramaturgos mexicanos, el hablar de nuestra cultura, de nuestros temas, de nuestras problemáticas. Fíjate, siempre cito lo siguiente: no hay que olvidar que el teatro es una expresión escénica, es como un convivio, ¿no? Es una celebración, pero además se hace para el espectador inmediato. Lo que quiero decir es para tu ciudad. Y eso mismo lo podemos tomar de ejemplo desde Chekhov, por ejemplo, que hacía teatro para la gente que estaba cercana a él. En Rusia existen mucho desde entonces los teatros del barrio, ¿no? Entonces los artistas ahí vivían, el teatro se hacía ahí, entonces hablaba para la gente de ahí. ¿Y qué sucede con Molière? Aunque hizo teatro incluso en Versalles, él hablaba
para un grupo no muy grande de espectadores. ¿Y qué sucede con Shakespeare? Que él escribió mucho para el Teatro del Globo, entonces hablaba para la comunidad de Londres y finalmente era para públicos específicos, pero los textos se convirtieron en universales y por eso funcionan en todo el mundo, Chekhov, Molière, Shakespeare, porque tocaron el alma humana y porque tocaron el espíritu del hombre, ¿no? Y eso creo que es parte, si no de nuestro compromiso, pues como dramaturgos debe de ser parte de nuestro talento y de nuestra preocupación. Entonces sí, yo tengo algunas obras, yo le llamo obras de personajes históricos que no son mexicanos, pero no por ello son menos importantes, porque finalmente, obvio, tienen un valor universal, ¿no? Y te puedo decir desde Genesio o San Ginés, que terminó siendo el santo patrono de los actores, pasando por, tengo un texto que nunca se ha puesto sobre Quetzalcóatl, tengo un texto sobre Méliès, el que inventó el cine fantástico, y en la comedia tengo una obra sobre Casanova, ¿sí? Y bueno, hace poco hicimos una obra que se llama Enmascarada, que es sobre Anne Coleman Ladd, la, la escultora que en la Gran Guerra se puso al servicio médico utilizando su talento de escultora para hacer máscaras cosméticas para los soldados desfigurados de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ahí, bueno, yo tengo estos personajes y Kanjochitam, ¿no? Que pues por ser lo que fueron y lo que son y por lo que hicieron y por lo que están vigentes, pues eso convierte el teatro en universal también, ¿no? Entonces, sí, sin duda tenemos un compromiso con nuestro entorno, con nuestra ciudad y con nuestra actualidad, ¿sí? Tengo una de mis obras más recientes, la que he terminado antes de escribir esta que estoy escribiendo, que trata sobre la trata de mujeres. Y hago un cruce de tiempos con un personaje de 1600, una mujer de 1600, y que la trajeron de Oriente a México como esclava, y hago un cruce de historias con una chica de Oaxaca que se la llevan a Oriente, a Tailandia, para prostituirla. Y entonces ahí en ese cruce de tiempos vemos que hay muchas cosas que no han cambiado. Y sobre todo me dio la oportunidad pues de poner mi grano de arena para hablar sobre la terrible situación que estamos viviendo con respecto a las mujeres, ¿no? Que no es necesario explicarla. Uh-huh. Para ir finalizando un poco esto, ¿qué consejo le darías a los jóvenes creadores con toda la experiencia que tienes? Bueno, definitivamente uno de mis consejos es seguir el cliché en este sentido de que sigan sus sueños, absolutamente, de que nada los detenga, de que tengan una convicción uh, bastante sólida para seguir adelante sin que nada los detenga. Pero ojo, junto con eso yo les recomiendo que tengan autocrítica y conciencia de su preparación. Es muy importante leer, es muy importante eh, culturizarse. Por cultura debemos entender el todo, ¿no? Los sucesos mundiales, las obras clásicas, las artes, la música, la prensa, los fenómenos sociales. Todo eso el teatrista, el artista, el actor, el dramaturgo, tiene que irse empapando cada día más para poder ser esta plataforma que lanza los temas hacia el escenario, ¿no? Entonces creo que la preparación es muy importante y la autocrítica también. Con lo que quiero decir, no se crean de los halagos, no se dejen hundir por los comentarios destructivos, sean siempre jueces certeros de lo que hacen
y tomen las cosas de quien viene, ¿sí? Y también nunca dejen de competir, sobre todo consigo mismos, que es con quien yo creo que hay que competir. Hay que estarse superando a sí mismo y por lo tanto necesitas hacer autocrítica y salir de tu zona de confort y enfrentarte a los monstruos y seguir avanzando, ¿no? Pero eso sin duda va de la mano con realizar lo que tú sueñas. De hecho, creo que ahora sí daré una pregunta que creo que nunca he hecho dentro de los podcasts. ¿De qué manera el teatro ha afectado a tu vida? Bueno, totalmente. ¿Qué te puedo decir? Que si yo ahorita te digo, ¿qué hubiera hecho yo si no hubiera hecho teatro? No sé, pero seguramente no sería la persona feliz que soy, porque yo empecé a hacer teatro desde los 14, empecé a dirigir a los 20 y un día a los 36 años me detuve a pensar si realmente el teatro me iba a dar para vivir, ¿sabes? Y bueno, por supuesto que me ha dado para vivir. Soy un hombre que ha vivido para el teatro y lo digo con toda honestidad y del teatro también, ¿sí? Porque también, bueno, yo me he preocupado por abordar esas otras disciplinas mismas del teatro, como diseñar escenografía, como dar clases de historia del teatro, clases de actuación, o como ser productor y finalmente como tener Casa Musa, ¿no? Entonces, como decía el maestro Miguel Sabido, hay dos tipos de personas hablando de teatro, los que contratan y los que necesitan ser contratados. Entonces, la recomendación es conviértete en aquellos que contratan. O sea, no te esperes a que las cosas la vida venga a tocarte la puerta, ¿no? Tienes que ir a buscarla. De hecho, muchísimas gracias, Hernán, por acompañarnos en este episodio. ¿Podrías dejarnos tus redes sociales o las redes sociales de Casa Musa? ¿Cómo no? Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Hernán Galindo y Casa Musa, lo mejor es nuestro sitio que es casamusaac.com. Ahí pueden ver todo lo que ofrecemos, nuestro historial y bueno, también Casa Musa en Facebook. Ahí pueden pues darse una idea de lo que hacemos, de cómo es el espacio, etcétera, ¿no? Con gusto. En Instagram también estoy como un nombre muy raro, creo que soy H Galindo 75, que no sé por qué soy 75, pero bueno, en fin. Fue todo un gusto tenerte. Recuerden que pueden encontrar a Quetzal Escénico en todas sus redes sociales como Quetzal Escénico y la persona que estuvo dentro del micrófono es Tamata Jindrat. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, los felicito por este impulso, los felicito por su compañía, los felicito por este programa. Que vive el teatro. Gracias, esperamos poder reconectar contigo en algún momento.